Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa kana washa ischik tuyare wakwaitka spurana inhanaiway tuyare stanik mat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayrayu kana suru nomai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawakas prananya na waya. Kahamin waya kana kotte shichirus na ananya na waya. Antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde compartimos información para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos sobre un tema que afecta la calidad de vida de muchas personas, la artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que compromete las articulaciones y que si no se diagnostica y trata a tiempo, puede causar dolor, rigidez y dificultad para realizar actividades cotidianas. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, médico y líder experto de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido. Watamaru pushwa ana te horu sau hapa intente put sunta ora que put otam sitio to costunte EPSI ka Anas Wayuu so ka kyate asha ne so para no banere hout my maurias na hip artritis reumatoidea manas ter banere antes ni de shoko inquerir wahap wo whatsapp men que no hori gente na mal mayen Wayuu tum chesne tenei se ka mo shoko ron muria shi ai se na manhã ka mãe ter wanere me ruhusa para ye que neshish no rindes shokon con hap mapa ais heja que guateja intensa macat que te ani guamache doctor que Juan Bautista Fría, médico reumatólogo allá está smattership sikari Wayuu pusho que ayuri ani ne está en su Anas Wayuu apa internet kuama so kakate. Doctor, para comenzar, ¿qué es la artritis reumatoide y cómo podemos reconocer sus principales síntomas? Watamar, anu en para que sai que no doctor que caso vai ter wanere que por Wayuu te intensa hamus squai pasen te ensinar Wayuu por wateja intensa shiwana en wane wakuso wane kai. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica y autoinmune, es decir, que los glóbulos blancos atacan por error a las articulaciones. Esta lesión puede dañar la estructura que conforma la articulación, como son los cartílagos, el hueso, los tendones, los ligamentos, y esto a su vez provoca dolor, hinchazón y deformidad articular. Aunque los síntomas principales están en las articulaciones de las manos, muñecas y pies, también puede afectar otras partes del cuerpo, como son los ojos, la piel, los pulmones o el corazón. Entre los síntomas comunes tenemos la rigidez articular, especialmente por la mañana o después de un periodo de inactividad, y puede durar hasta más de 60 minutos. También puede presentarse dolor, insuficiencia y mucha sensibilidad en las articulaciones, a menudo en ambos lados del cuerpo. También se presenta con mucha frecuencia, cuando no se controla la enfermedad, deformidad articular
manera progresiva. Las articulaciones, sobre todo las manos y los dedos de los pies, pueden deformarse con el tiempo. Se pierde la función de la articulación. Hay dificultad para mover las articulaciones y realizar las actividades cotidianas. Otros síntomas tenemos, por ejemplo, el cansancio o fatiga, fiebre inexplicable, pérdida del apetito, manchas o bultos en la piel que se llaman nódulos reumatoides, enrojecimiento en los ojos, hormigueos en las manos o pies. Anore ne doctor que si paje trasaki raka por este ante a tuanere ka holo kanere ka artritis reumatoidea te wanere wanepias maya watalo kuai potatra métodos no wayu sia tuanere ka antes para ne sura kari ruwe iruk sura kari ruwe pse mapaya ai pat sura ka ayu mayen pat sura ka we iruk costum ancha ka tsena into we pse kam se arin sia por este ante a odra a shishu honosto no kari para hana ouro ai Ousho shinistum no nta ksan kana inhencia explicar entre ntaka ter watta kai me no hantra mar aistra na hapche in careiros tumo shokoros no oin sapa in tana na hap pechera na hap otsia es por ayuri no uayus tum nta nsoso ote puxa que tehne nai wayu me no hantra mar terra me mayen po wayus tum waya otenta mas que terra sot kai ni ruk wayus pura panasanta in nai kahacher kai nai mushi shaka in taro pana pana tana hap karir pa apna hap pa no ni reka intamandra arut kamatan chsachwa era no ni moi de ma moi hech o no hech in kohen ta chik por yau tanteau toma tira médica para na hutan neche ne después que hip por este anteo kasan wayu wanere nani huntna wa madre wanere ka pures chia ya hokoto chons wayu toma mayen po wayu shokoros te hip karir wahap shokosh kot sas no san hapa in chesne woi no hot puskero tu whatsapp asesoro mapa no les entra mal chesne wani pino to shokoro otia ayara heshwayu sari mapa ta chumre ais mai no mai mishti doctor que wami sawata kamata. Las mordeduras y arañazos de animales pueden transmitir enfermedades como la rabia. No te automediques. Busca atención inmediata en tu IPS primaria. EPSI Anasguayú. Juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Muy cojot perihia o tamsi kurihit murut kere kiene muy maya apos wanur rabia mnakas no alihun. Mosese no se uno kiene rut kapahir herpa muy cojot pehiuchi kurihiuchi. EPSI Anasguayú. Por ahí imagina en Guanepe, en Hauchivari, una radio. Doctor, sabemos que muchas enfermedades tienen factores de riesgo. En el caso de la artritis reumatoide, ¿qué la puede causar o qué factores aumentan la probabilidad de desarrollarla? Bueno, Sakira que no doctor que bueno los pushuare este casita te sota caranai hot artritis reumatoidea manaka kaswai makama toman kaswai te tamat kakmar o suara kamat yaksen nipsun wayu kasanai. La artritis reumatoide no tiene una causa única, sino que se debe a una compleja interacción de factores genéticos, ambientales, hormonales. También influye la edad y el sexo. La artritis reumatoide se presenta con mayor frecuencia en personas de mediana edad y las mujeres son más propensas a desarrollar que los hombres. También los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes puede aumentar la susceptibilidad a la artritis reumatoide. El hábito de fumar es un factor de riesgo significativo combinado con cierta predisposición genética. Las infecciones por virus y bacterias, así como la presencia de ciertas infecciones en la encía, puede desencadenar la artritis reumatoide en personas susceptibles. El sobrepeso. Las personas con sobrepeso u obesidad, especialmente las mujeres, pueden tener un mayor riesgo a padecer la enfermedad. Las bacterias a nivel del intestino, existe una relación entre estas bacterias intestinales y el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. También los factores hormonales. Las hormonas sexuales pueden desempeñar un papel, ya que las mujeres tienen un riesgo de artritis reumatoide más elevado y los cambios hormonales durante o después del embarazo también son relevantes.
Ajá, nek doctor que como ima so pana te wayao ten so kasema kasir. Mus nyake. Te wat ten hari te kasa su takara nai he ho kara puro no wayu. Chirwe akama hoike. O te reparan chisa akan sha. De ruheni yara yure ni onoshi para. O tunus mapatai pa wayu. Hos venter hiyeyu kat spurus ke hamoin awana ha wais na kuat panare rupana. Hemeyu no panaya chiki hemeiro te kakashi wai panaya. Awana ha siasa tera manka no hali nai maha isma nekuins mas kuat patera hemia isire nei para chiki hemeyu rutera cheche rasna nei cheche rasna sura ne iruk wane oira nakuna hiyeyu kan. Wane na wayu kaispoikan. Watta kai tia ashaka hisnai nasa na no na hap na hoka mai na hiyeyu eke raura pura hotra wanure kat kahamoi siamai peheka wayu hiet na ho inspures kahamoi watta sari kasa wana hakatre rupna wan mai puri ota kakashe wan hiet chiwayu toro ko isnai hestiran no yase ota kai hai remainia chiwaya kai hai kai paranka yasa itas te shiruk chenga nai isnai hetra to bacterias makari un te shirare kat yeskut ke shirare kat kai huska otus awara kasulup na nipse otasulup na sulani iruk to wanure kat tuna ka na mai na kai hirikan musnek tok ke humi so kai kat hari hiware moyo hai mahirap kuai. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Con pequeños cambios como caminar 30 minutos al día, alimentarte de forma saludable y evitar el consumo de tabaco, puedes prevenir enfermedades y vivir con bienestar. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Pain mahirapa pain, ay mahirash pipukuat. Spushu are casa mohuch motsoyutcho. Uana hare pukuat. Ya urerneya, ane na pies purwanikai. Ana piskun, pansa puat tuma. Otamusia no hop kamahoy. Pain mahirapa puat pasuri watasari wanuri. Pain mahirapa puat pa ane hpia. Sunai kimun te EPSI ka Anasguayú, anahna chistun ari hunaraurayo. Comprendo, doctor. Y si una persona ya presenta síntomas de artritis, ¿qué medidas de cuidado y tratamiento recomienda para mejorar su calidad de vida? Chiru hatkarasa kiran tok ke. Epon wayu kanani hotro wanuri ke terkanuri ka artritis reumatoide monoin. Hamoi hat nai mahia. Honi piaro nai mahaya suri horo. Mayen hainistun wanuri ke hamoi ten kuat pashi pahe. Para mejorar la calidad de vida en la artritis reumatoide tenemos dos pilares muy importantes. Uno es el tratamiento farmacológico y dos, el tratamiento no farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico, los medicamentos son el pilar del tratamiento para controlar la inflamación y el avance de la enfermedad. También se ve acompañado de terapias físicas que pueden guiarle en ejercicios suaves, estiramiento y técnicas para mantener la movilidad, la fuerza muscular y la flexibilidad. En el tratamiento no farmacológico se deben hacer ejercicios regular para fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, reducen el cansancio y mejoran el equilibrio y la coordinación. Se está utilizando terapias acuáticas, hidroterapia, como también nadar o hacer ejercicios aeróbicos en el agua, que son excelentes opciones porque la flotabilidad reduce la tensión en las articulaciones. El reposo y el equilibrio, tener un equilibrio entre la actividad y el descanso de las articulaciones, especialmente durante las crisis o brotes de la enfermedad, para permitir que las articulaciones se recuperen. Se puede utilizar también protección articular como muñequeras, rodilleras, también como abredores de frasco. Estos elementos ayudan a adoptar una buena postura para reducir el esfuerzo en las articulaciones. Aplicación de calor y frío, saber controlar el peso, mantener un peso saludable, reduce la carga sobre las articulaciones que soportan el peso, lo que puede mejorar el movimiento y disminuir el riesgo de las lesiones. Entonces, tener una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, puede ser beneficiosa. Evitar fumar, ya que fumar empeora la artritis reumatoide, y tener finalmente una salud emocional y social, mantener una actitud positiva, cultivar interacciones sociales y afrontar los problemas cotidianos en esta enfermedad es fundamental para tu bienestar general.
ano nek doctor que si paje horo hama intenkuaipa sena trowanuri ka kanuri kar artritis reumatoidea ai mahirawa puta patrowanuri ka una hachne bisi paje pansa intenskuai patro uno pusaka mauria otahia kananahi no kama hanan patrowanuri ka maye inhen tuma huntra mal ashuna han hiasa katuna han hiroku oin show entrari una cariro una han hiespura anata tentensa sarika waraita no origen hie ka isire no shihemia isire han esmat wanurika so kuaro en pushwa te manakal homen hapunel terapia kal homen wane wairuku ke tahtunkaria pansa tuman ke hamun wanurika ais eipsestum ais lup na ipse wayun sap na hap no oi wane wairesku e metods men que no hoire ni sarhan wayushi paheter sap it pachik sanai hestra kai ha kaparare otan no hoire haim ana hikensan hikatras chonkor uno ma uria hikatras pana kar uno hikaf pushwa te casa mahia manakal homen wane wairuku mos no tok ke himai sawata kamata. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico y líder experto de la EPS indígena en Azguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena en Azguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsehoru sabhapa pentepochka wane wairukua hiya kana waware wimpe orikan wapuhe orikan ucho he orikan chan kan parain saho anu hapa penchik tuanu ka haima hapa no kama himari hiya kan werkan na kama anas hain humoi no watakai hunta pahuya satari ante tuanu ka hanai otahia ya hre rore arata hanai no choni kachoni pehi wane wairukubur ka akas hsha hlate rinai nashana te pichkan hiya kan hiya yukan toro yu wane wairukua anaya sau hapa entre pochka to yoto costuntre PSI kana soy soto han hiyakan otawayakan acha irashuwa kwa papurana.